¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos los que hoy, como cada miércoles, nos acompañan en estos espacios sonoros FECAR. Como saben, todos estos espacios que están dedicados siempre a mostrar todo aquello que hacen los arquitectos y las arquitectas y todas estas distintas maneras que hay de ejercer este oficio o estilo de vida, que es la profesión de la arquitectura. Y bueno, dentro de todos estos espacios sonoros, hoy nos toca las narrativas interdisciplinarias que están a cargo de la Comisión de Arquitectas FECAM. Y bueno, hoy no puede acompañarnos por temas de salud la arquitecta Rosalba Villaseñor, pero en su representación se encuentra con nosotros Silvia Chávez, quien es vocal de Arquitectas FECAM de la región uno, a quien pido que prenda su cámara y micrófono. Buenas tardes, noches, Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos. Muy buenas tardes, Silvia. Bienvenida también a este espacio que es tu casa también. Gracias. Y bueno, en representación hoy de la arquitecta Rosalba Villaseñor, quien es coordinadora nacional de Arquitectas FECAM, ¿no? Un gusto tenerte aquí con Y no, nosotros. muchas gracias y le mandamos un saludo a la arquitecta Rosalba. Y bueno, pues sí, este miércoles, dentro de estas charlas interdisciplinarias, pues es un gustazo tener en este espacio a la arquitecta Claudia Turrent y a la par al arquitecto Axel de la Torre, el cual vamos a tener en conjunto en esta charla, el cual, bueno, pues esperamos sea de su agrado y Sí. bueno, pues Los invitamos. arrancamos. Sí, los invitamos a Claudia y a Axel a prender su cámara y micrófono. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Rubén, Silvia, emocionados de estar aquí con ustedes. No, Buenas noches a todos. Gracias. buenas noches. No, gracias a ustedes por aceptar finalmente, pues en este mundo del hacer es complicado siempre, ¿no? Las agendas, los tiempos, todos los imprevistos, los imponderables por ahí, comentaría alguien. Entonces, pero bueno, un gustazo poder tenerlos hoy acá para que nos compartan algo de sus experiencias, de su visión y de su manera de hacer las cosas, ¿no? Estos espacios siempre buscan eso, que la gente que está del otro lado pueda ver todas aquellas maneras de incursionar en arquitectura. Y bueno, antes que nada, nos gustaría que nos pudieran hablar un poquito de quién es Claudia, quién es Axel, cómo incursionan en arquitectura, cómo es que están juntos hoy y qué hacen, ¿no? Hola, pues Axel y yo nos conocimos en el 2016, más o menos, en un proyecto social que estábamos emprendiendo aquí en el despacho. Nuestro despacho se llama CLACLA, Taller de Arquitectura, y a partir de ese proyecto, em, somos de dos generaciones muy distintas. Yo me titulé en el 92 y él se tituló en el 16, algo así. Y yo nací en el 93. Exacto, yo en el 65. Entonces realmente somos dos generaciones totalmente distintas que hacemos las cosas de una manera bien diferente y eso ha hecho que nuestro despacho tenga un sentido muy dinámico y en donde yo sigo aprendiendo como si estuviera en la escuela todos los días, porque se hacen las cosas muy distintas el día de hoy y Axel es el que nos ha modernizado en el despacho desde que llegó a Claclá y desde que es socio de Claclá, ¿no? Ujú. Yo nací en la Ciudad de México, viví en Oaxaca por 7 años y después hace 20 años que vivo en Baja California, en la ciudad de Ensenada, en la tierra del vino mexicano, con contextos muy distintos, Oaxaca y en donde llueve a cántaros y aquí no llueve jamás. Esos contextos han marcado completamente la forma de hacer arquitectura, ¿no? Sí, yo soy de Guadalajara. Ya llevo también 17 años en Ensenada. Ahorita comentaste algo que me hizo pensar. Creo que Oaxaca y Baja California sí tienen un cierto paralelismo muy interesante que tiene que ver con la agricultura, ¿no? Creo que el paisaje Y es la comida. O Ajá, o sea, sea, hay una relación como muy directa del habitante con el territorio y está relacionado obviamente con la comida, ¿no? La comida te acerca muchísimo más al terruño
Y pues está curioso, ¿no? Que terminaste en Baja California después de venirte de Oaxaca. Sí, pues es que el vino nos jaló las Pues sí. patas bien duro, ¿no? Pero por ahí viene Claclá, estamos en el Sausal de Rodríguez, donde quieren hacer un puerto al cual estamos completamente en oposición, porque también parte de nuestro quehacer de Claclá tiene una responsabilidad muy fuerte con la comunidad y su contexto. Estamos trabajando bien fuerte en una asociación que se llama Ensenada Digna, tratando de generar proyectos de espacios públicos y protegiendo lo que nos queda de nuestra ciudad, produciendo espacios, parques elementos arquitectónicos que puedan generar un mayor bienestar a nuestra ciudad, ¿no? Sí, de repente siento que nuestro Mm. despacho se transforma como en AC. Sí, exacto. Ya casi nos mandan, nos dicen, oye, ¿tiene licencia ese proyecto que se está construyendo en no sé dónde? Porque nuestro despacho siempre ha creído que los reglamentos se hacen por un motivo colectivo. Y cuando llegan los clientes a pedir las licencias, se convierten en, modifican todo lo que se pensó y entonces nunca se puede seguir un plan de desarrollo y estamos totalmente en contra de las modificaciones de uso de suelo. Estamos en contra de las modificaciones que los reglamentos dictan. O sea, tenemos que hacer arquitectura que sea responsable con su contexto, no nada más con nuestros clientes, ¿no? Entonces, eso ha regido y ha complicado muchísimo nuestra operación arquitectónica, pero pues no nos ha faltado. La verdad no nos ha faltado. Pero qué interesante esto que comentan, porque también lo hemos dicho en otras ocasiones, la arquitectura creo que se trata de posturas pues tener una postura clara sobre lo que se quiere hacer es súper interesante, ¿no? Y también le da valor a lo que cada quien hace, ¿no? No todos tenemos que hacer lo mismo, pero y a mí me agrada esto que dices, ¿no? Cuando llega el cliente y de repente, ¿sabes qué? Es que quiero esto, ¿cómo podemos cambiarle el uso del suelo? Porque también quiero agregarle tal cosa al proyecto, ¿no? Y dices, bueno, si hay un planteamiento, hay un PMDU, qué sé yo, que habla de ciertas circunstancias, uno de los grandes retos y increíbles, creo, de nuestra profesión es cómo poder resolver, ¿no? Con esas condicionantes, no hacerlas de lado, ¿no? Sí, es difícil buscar esa coherencia, pero pues hemos tratado, ¿no? De tratar de ser lo más coherentes posibles. Y al final de cuentas creo que nuestro trabajo sí está muy relacionado con el paisaje. Entonces, ir en contra de los reglamentos, pues es ir en contra en general del paisaje, de la plusvalía y del colectivo. Y Sí, por del eso, patrimonio de nuestro país. ¿Mm? Lo único que tenemos como patrimonio es nuestro paisaje, nuestro territorio. Exacto. Y Y es, cualquier pieza arquitectónica o devalúa o le da plusvalía al territorio, ¿no? Entonces, pues tenemos esas dos opciones. O le Sí. provocas plusvalía a nuestro territorio o le quitas valor, ¿no? Entonces, desde ahí que estamos como muy conscientes y aprendiendo todos los días, hemos tenido muchos errores, pero los hemos detectado, entonces podemos corregirlos en el siguiente proyecto, ¿no? Es así, correcto, sí. ha sido interesante. Y creo que Pues nomás agregando rápido, creo que en Baja California, justamente creo que en Oaxaca tienen otra vez este paralelismo de que el paisaje no es muy fácil de restaurar. Como al final de cuentas son semidesérticos un poco. Bueno, en Pues en Oaxaca un poco zonas, ¿no? distinto, ¿no? En zonas, ¿no? Pero Baja California al menos el paisaje es muy profundo y es muy complicado, ¿no? Cualquier cosita que surja en el paisaje se ve por todos lados. Entonces creo que un poco mucho de nuestro trabajo ha sido justamente que no nos veamos, ¿no? Y que no exista un poco en la visual lo que estamos generando, o que se mimetice, o que lo corone, o X, ¿no? Pero bueno. Un poco no, eso. bueno. No, buenísimo, adelante. Yo creo que ya todos estamos interesados en escucharlos y recordar un poco para aquellos que se comienzan a conectar un poco ahí en Facebook, que bueno, escriban sus comentarios y sus preguntas para que también nosotros se las hagamos llegar a Claudia y a Axel y podamos comentar más adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos otra vez. Y pues bienvenidos a Baja California y a otros lugares en donde hemos tenido la suerte de participar Claro. en el quehacer arquitectónico que cada día que pasa
nos enamoramos más de nuestro quehacer porque aprendemos todo el tiempo, ¿no? Pues la idea de nuestra presentación es que el paisaje también se construye, ¿no? Y los voy a, el formato de nuestra presentación es muy difícil hacerlo compartido. Este es el pensamiento de Axel y mío. Va a estar aquí Axel junto a mí, pero lo vamos a presentar yo en particular porque tiene una narrativa como muy continua, ¿no? Buenísimo. Entonces, bueno, pensamos que el paisaje también se construye, ¿no? Pero pensamos que el paisaje alguien lo imaginó. Alguien imaginó y no como un mero espejismo, sino como algo concreto, tan concreto como las ciudades que hemos admirado en el mundo, o los templos, o las esculturas en el paisaje, o la arquitectura que ha provocado la naturaleza, cómo las culturas también han incursionado en integrarse a la naturaleza de una manera sorprendente, formando culturas que arraigan a estos edificios como si fueran parte de la misma montaña. Edificios que coronan y que en la arquitectura prehispánica fueron maestros en generar estas plazas en medio de espacios increíblemente difíciles de percibir, cuando menos en la selva maya, o ciudades que colindan con el mar, templos tan antiguos que la imaginación no podría pensar en los motivos y los motores de los mismos. Pero este espejismo tiene una parte real. Todo lo que imaginamos proviene de nuestro contexto, y las ciudades o los edificios que imaginamos están ahí, están en nuestra mente, están en nuestras vivencias, en lo que hemos tocado, en la historia de la tierra, la geología, en la forma que entra y sale el sol en nuestras vidas, la conformación rocosa, las culturas, los rituales, la naturaleza, que el mar no es solamente una línea azul, el mar tiene muchísimas capas profundas que hay que descubrir. También de la agricultura que nos da de comer, de la religión que nos da en quién creer y de quién agarrarnos, y también de la educación que recibimos, ¿no? De los edificios que nos conmueven, edificios que no son edificios, pero al mismo tiempo sí son edificios, de la historia, de cómo Baja California, estamos hablando desde este lugar que siempre se pensó como una isla, y es obvio que se pensaba como una isla porque se siente como una isla, independientemente de que sabemos que no lo es. De la política, por supuesto, ¿qué podemos hacer? ¿Desde dónde podemos modificar la forma en que la política de la construcción se pueda hermanar con el contexto y el paisaje? Por supuesto, de nuestra comunidad, de lo que hemos habitado, de las casas que hemos vivido y disfrutado, o de lo que nos emociona, de los proyectos en el mundo que nos emocionan tanto que quisiéramos arrancarle la esencia. Pero siempre hemos pensado que la naturaleza, nuestros ancestros, los prehispánicos, fueron maestros en colocar sus edificios, eran los maestros del espacio abierto, del espacio que se comparte con la gente, ¿no? Con Monte Albán fue un shock para mí observar cómo se emplazó Monte Albán en este lugar excepcional. Y entonces nuestro trabajo empieza desde ahí, desde todo este bagaje, desde todo este paisaje que nos ha llenado los ojos de verde, de azul y de amarillo. Paisajes que son de repente tapetes verdes de una vegetación apenas de 1 metro de altura, que genera esta textura en el paisaje y esta silueta en el horizonte, que apenas se asoma, arquitectura que apenas tratamos de que solamente se asome, que no invada, que no perturbe, que sea suave, aunque al mismo tiempo emocionante y impactante. Esta arquitectura no nada más está hecha como un templo, la arquitectura está hecha para el hombre,
y como tal necesitamos que el hombre sea quien la perciba y la disfrute y la promueva y la entienda. Cómo los edificios de repente emergen de la tierra como si fueran volcanes, como si fueran ollas de barro sobadas, talladas con todo el cuidado y la dedicación de las manos mexicanas, que iluminando estos edificios solo por dentro para poder darle su esplendor a la noche y permitir que las estrellas se enciendan. ¿Cómo hacemos que estos paisajes, estos atardeceres se reflejen y penetren en los edificios, mimetizándose y haciendo honor a su presencia? Cómo los edificios se convierten como en cráteres de volcanes que emergen del territorio y provocan que el paisaje tenga una contraparte, haciendo emerger el edificio y cuidando su contexto, como en este otro caso, cómo surca la geometría del edificio, el cielo en un paisaje somero, sin nadie que te pueda ayudar a esconderte ni a permitirte algún error. Como esta no se sabe si es parte del cielo o es parte de la tierra. Nuestra intención en este caso era poder tener una conexión directa con el cosmos. O cómo respetar una colina muy conformada en el acceso de un desarrollo en Baja California, en donde el programa arquitectónico requería de una volumetría muy importante y cómo la pudimos nosotros aterrizar y enterrar en la tierra para poder preservar la geometría y la silueta de la colina, dejando apenas algunos indicios de la construcción en su perfil y provocando esta construcción enterrada, reponiendo la vegetación en donde la habíamos encontrado al terminar el edificio. Como las costillas, parece como si la montaña tuviera huesos, como si tuviera un esqueleto interno, pero aquí se le salieron los huesos del cuerpo, ¿no? O cómo en una silueta, en una colina, cómo mimetizar la suavidad y la geometría apenas perceptible de toda esta vegetación y cómo ayudarle a completar ese paisaje a través de esta pieza que es una oda al agua, porque en la parte de abajo toda esta pieza son los tinacos que irrigan hoy este viñedo en la falda de su montaña. Cómo hacer arquitectura que apenas toca y que más bien solicita al contexto que entre en ella. Cómo hacemos que la agricultura se combine con la arquitectura, porque no podemos ya ser omisos a la salud que provoca cultivar nuestros propios alimentos. Y también la idea de cuidar las siluetas que vamos a provocar, cuidándole las partes altas de la arquitectura para que juntos con la textura de la vegetación formemos una silueta emocionante. O cómo hacemos un offset de la topografía y la subimos en las cubiertas de los edificios para disimular un poco la magnitud de nuestros trabajos construidos, que muchas veces son programas tan extensos que fácilmente podrían destruir el contexto. Aquí otra vez la agricultura inserta en nuestra arquitectura, o cómo los espacios públicos, no el polígono de nuestros proyectos no es permeable, más bien, es un límite permeable en donde el exterior entra y el interior sale, provocándole a la ciudad también espacios que se puedan
compartir con el contexto, ¿no? O cómo usamos los reflejos para que la arquitectura también y los reflejos nos ayuden a que la arquitectura se convierta en paisaje. Los materiales del mismo lugar, cómo emergen como otra vez un volcán y generan estructuras que salen de la tierra, en donde el paisaje es inclusive en el segundo nivel parte intrínseca de su habitabilidad. Como también estructuras que requerirían una volumetría más vistosa o más exterior, han disminuido con sus escalas. Y así surcamos nosotros la arquitectura en todos en los proyectos que nos llegan al despacho. Tratamos de acordarnos de nuestros ancestros que hicieron pirámides y nuestro trabajo pretende potenciar también desde el interior. No nada más es un trabajo de paisaje y de escenografía. Nos interesa mucho lo que el interior nos dice, nos interesa mucho penetrar en la arquitectura y generar que el paisaje se observe también desde aquí, generando plataformas que te catapultan al paisaje y que lo puedes ver con siluetas que hacen un contraste y te dan la escala del mismo edificio. ¿Cómo hacemos que la luz entre a los espacios y ilumine el fondo de la montaña? ¿Cómo hemos tratado de recordar las raíces de todas estas plantas que tuvimos que remover para poder darle paso a la arquitectura? Otra vez los reflejos y la importancia que le damos a la presencia del sol en los ejercicios y en nuestros proyectos. El sol que provoca también estos reflejos. A la lluvia, cómo la recibimos con cuidado y la atesoramos en el desierto, trabajando con todo el material de la construcción para la finalización de las obras. Todo esto para el hombre. Todo esto para poder seguir pensando que tenemos un territorio valioso y que está lleno de luz, permitiendo también a los interiores de la arquitectura tener estas presencias del exterior, inclusive a través del sol. Por supuesto, tenemos que hablar de la mano de obra increíble que tenemos en los mexicanos. Las manos mexicanas han hecho cosas increíbles. ¿Cómo hacemos que esta textura en la montaña genere un espacio interior para poder observar la naturaleza desde otro lugar y con otra semiótica? Generando espacios tejidos como si fuera una telaraña que entra y sale, generando espacios emocionales de exposición. Y de exposición sobre todo del paisaje. Robándonos el paisaje, introduciéndolo a la arquitectura, robando el paisaje, robando la arquitectura para meterla inclusive a los propios edificios, siendo custodios del contexto y de la vegetación, la escala. Baja California es enorme, no hay ventana que la pueda abarcar, no hay manera de entender su magnificencia adentro de la arquitectura. Se trata, pero nunca va a ser posible. El concreto como un elemento disruptivo, pero al mismo tiempo suave en la parte de afuera y robusto y protector en la parte de adentro. ¿Cómo hacemos que la naturaleza entre a nuestros espacios? Pues tal vez con algunos elementos extraños y para poder duplicar el mar, para poder tener 2 atardeceres en un solo día, para poder vivir en un espacio de una manera diferente, para sentir que todos los días pueden ser un día diferente. Espacios que son jardín, pero son paisaje, pero son intimidad, pero son expuestos. Esta
esta generación de espacios diversos con un solo programa nos emociona mucho porque tenemos esta gran posibilidad con los espacios que hemos tenido la suerte de intervenir. Cómo duplicarlos otra vez, cómo hacer que las siluetas y los elementos mobiliarios generen siluetas para que el paisaje esté más presente. Otra vez, la mano de obra mexicana que nos ha ayudado a acariciar nuestras casas hasta que brillen de lo bruñido. Paisajes horizontales que tratan de tragarse al mar o tal vez espiar el mar. Vegetación que queremos que se meta al edificio o que el edificio se salga de sí mismo para penetrar la vegetación. Cómo robarnos el paisaje desde la cama o cómo sacamos la cama al paisaje. Otra vez, restaurantes que tienen su agricultura para poder tener la seguridad de la salud. Los materiales que se pepenan a flor de piel sin tener que hacer ninguna perforación en el contexto que deteriora totalmente la topografía de las montañas. Las sombras, la emoción que provocan estos materiales en un espacio interior y la emoción que provoca el sol. Vegetación que se trata de meter por las ventanas, pero con un vidrio la detenemos para poderla tocar sin lastimar. Nuestro trabajo imagina y construye nuevos paisajes que están construidos de sí mismos, nuevos paisajes que con la limpieza y el cuidado del contexto se pueden usar estos mismos materiales para provocar espacios construidos, paisajes construidos, como estos paisajes topográficos generados para producir un espacio interior contenido y emocional desde cualquier momento del día en donde tú puedes ver cómo la vegetación que estaba ahí puede tener una semiótica diferente. Espacios que se generan artificialmente con una topografía producida. Materiales que salen del mismo sitio para poder producir espacios emocionales, ¿no? La vegetación, somos amantes del paisajismo y de la vegetación nativa y endémica y hemos hecho muchos trabajos en relación a esto. Otra vez, la idea de que el paisaje se sube a las casas. Esta es una casa en México, esta es una azotea, en donde la topografía no importa, lo que nosotros generamos la topografía a través de la vegetación, de las plantas y de los elementos arquitectónicos. El land art, no podemos omitir la idea de que el land art tiene que estar integrado en Baja California. Baja California es un territorio tan inmenso que el mismo territorio es un gran lienzo. Es un proyecto que está en proceso ahora, de un sistema de captación de la lluvia a través de una enorme zanja que permite que un arroyo al llover torrencialmente, que eso sucede bastante, o sea, cuando menos una vez al año, el agua del arroyo penetra en este circuito y la vuelve a soltar cuando ya se llena el circuito, permitiendo mayor tiempo para que el acuífero se reponga. O construcciones, por ejemplo, como la Casa Trinchera, que con la vegetación nativa que tenía, necesitábamos tener un espacio sombreado con esta vegetación, pero no nos daba la escala. Para poderle producir escala y poder estar cobijados abajo de esta vegetación, sumimos el proyecto para poder estar por abajo de los árboles. Todos estos árboles no tenían más de 2 metros de altura y ahora ya podemos estar habitándolos en su parte inferior. Pues el sol en Baja California, las puestas del sol, las siluetas, cómo elementos aleatorios provocan que el paisaje tenga un contrapeso y una presencia humana, aunque no estemos nosotros ahí.
O la agricultura transformada en land art, cómo un viñedo puede transformarse en una pieza arquitectónica, una pieza paisajística, con solo pensar que la agricultura ya en sí es una modificación y es una construcción del paisaje nativo. La arquitectura es la expresión construida que puede potenciar o deteriorar el valor del territorio. Esto es importante para nosotros porque cualquier pieza arquitectónica tiene esta posibilidad, o potencia o deteriora el valor del territorio. Y creemos que este tema se da y cuando menos se puede iniciar de una buena manera, respetando los reglamentos de construcción y no estando en contra de la modificación de los usos de suelo de nuestro territorio. Somos nosotros los arquitectos los que podemos explicar y promover con nuestros clientes que esto es importante, porque es increíble que nosotros viviendo a 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, 1 metro cuadrado en México, enfrente del mar, vale una 20ª parte que 1 metro cuadrado en Estados Unidos enfrente del mar. Y todo esto es porque allá no hay de otra. O cumples la regla o cumples la regla. Y todos estamos protegidos si cumplimos las reglas. Entonces, creo es un llamado a toda la comunidad de arquitectos que entre todos tenemos esta obligación de proteger nuestro contexto. Muchas gracias. Listo, termina. Sí, buenísimo, ¿eh? Oye, bueno, la verdad que sobre todo esto último que comentas y de manera eh, previa lo platicábamos, ¿no? La importancia siempre de, de entender, bueno, las reglas del juego, de saber responder a las condicionantes y no omitirlas, ¿no? Que puede ser una circunstancia o es una circunstancia que tristemente sí vemos que sucede mucho, ¿no? Sobre todo a veces se ve mucho en temas de costa, ¿no? Esas intervenciones que eh, casi pegadas al mar, se olvidan de la duna, de las restricciones de playa y bueno, qué sé yo, pero que al final pues también le quitan valor, ¿no? A lo que tenemos, ya no solo el valor económico, sino el valor que tiene de potenciar la vida, ¿no? Cualquier tipo de intervención que hagamos, ¿no? Y esto pues, me hace muy padre que hoy nos comenten esta postura en una arquitectura que creo yo claramente habla de esta intención de impactar de la manera menos posible el lugar o de hacerle pues una referencia clara, ¿no? De no ser ajena al sitio. Y esto que digo que a veces pareciera hasta una retórica que los arquitectos y las arquitectas siempre mencionamos, pero que en el accionar no se ve. Hoy, la verdad que con lo que nos han compartido, pues es claro, ¿no? O sea, es una arquitectura que está respondiendo a lo que hay, ¿no? Y incluso eh, de una manera no, ¿cuál sería la expresión? No sé si vale la expresión de no muy común, porque pues hay todo ese atrevimiento a otras geometrías, ¿no? Algunas muy libres, otras tal vez ortogonales, otras muy fuertes, como estos cilindros que se extruyen de repente, ¿no? Pero la materialidad cambia. O sea, creo que hay una respuesta muy interesante al sitio en lo que nos han mostrado hoy. Por ahí a los que nos están siguiendo en vivo, tanto en la página de Arquitectas con la página de la Federación, pues los invitamos a dejarnos ahí sus comentarios y sus preguntas. Creo que es interesante siempre tener y ver y escuchar a aquellos que están desde su trinchera, como el nombre de este proyecto que mencionabas, haciendo lo que creen que es congruente con su manera de pensar, ¿no? Eso siempre lo he dicho, la arquitectura va de muchas cosas, incluso de maneras de pensar diversas, ¿no? Pero Claro. sí, muchas felicidades de verdad por lo que nos acaban de mostrar hoy. Silvia, no sé si quisieras comentar algo, no sé si tienes por allá algunos comentarios de la gente que nos sigue en Facebook. Sí, Yo estoy pero tratando antes de ver. quisiera yo hacer un comentario propio.
Adelante. Híjole, yo creo que lo que Clac Clac crea es algo muy impresionante porque muy pocos logran que la arquitectura se mimetice con el paisaje. Entonces ya no sé si es el paisaje, si es la arquitectura, pero crean tienen unos proyectos impresionantes. El manejo de la luz y la sombra, híjole, las orientaciones, no, qué bárbaro. Yo sí me quedé sorprendida de esos proyectos, porque son pocos los que logran este conjunto, sobre todo con el contexto. Pues gracias. Seguimos aprendiendo. Tenemos la gran desventaja y también la ventaja desde nuestros contextos de Axel y mío, porque al tener un territorio con una vegetación tan sensible, es una vegetación muy sensible que nadie valora porque no da sombra, porque no son bosques, porque no son pero es un paisaje que tenemos el último reducto de este paisaje en el mundo. Se llama Matorral Costero y la gente no lo conoce, no sabe lo importante que es para el ecosistema, lo importante que es como, como inclusive como paisajismo, porque es un territorio que no se tiene que mantener como cualquiera de cualquier otro lugar en México, ¿no? O en el mundo. Si tú lo tocas, ya te fregaste con un mantenimiento de por vida. Entonces, ¿para qué tocarlo si ya está ahí? Y un metro cuadrado hay muchas intenciones de poder reproducir este paisaje, pero es muy caro. No hay viveros que produzcan toda la mezcla de este contexto. Entonces, es muy difícil de reproducirlo. Más o menos hemos hecho un cálculo que un metro cuadrado de este jardín, de este paisaje, vale alrededor de $5,000. Y la gente llega con sus retroexcavadoras y lo quita. Y se quedan con una tierra pelona que al próximo viento se van a llenar de tierra y de polvo y van a tener que poner algo que necesita agua de la cual no tenemos. Entonces, creo que tenemos en nuestras manos, en Baja California, uno de los estados más sensibles a la producción arquitectónica, a la intervención arquitectónica, y es muy importante entender esto antes de tocar un territorio con tan poquitas posibilidades de camuflaje, ¿no? Porque si tú te vas a San Diego, que está aquí a 1 hora de nosotros, es la misma arquitectura horrible, pero tienen jardines. Y nosotros aquí tenemos una arquitectura horrible, pero no tenemos jardines, porque pues no tenemos dinero, no tenemos agua, el agua es carísima y es ilógico irrigar uno de estos jardines, ¿no? Entonces, es como esta conciencia en este territorio, pero en todos, ¿no? En todos, porque pues tenemos trabajo en muchos lugares, estamos trabajando en Oaxaca, por supuesto, en Baja California Sur y en otros estados, pero es el comportamiento de nuestro acceder al quehacer arquitectónico es el mismo, ¿no? Si quisiera leerte un comentario que hay en nuestro Facebook Live Gracias, Silvia. de Pablo Mendoza. Dice, es maravillosa la intención poética que le dan a los sitios creados. No es solo discurso, es semiótica y semántica hechas espacio. Gracias, muchas gracias. Otro mensaje de Jesús Vega. Dice, esta charla debe hacernos caer en que la actividad de la arquitectura es diseño principalmente. Excelente presentación, el diseño más allá de muros, la integración con el ecosistema. Gracias. Gracias, pues eso tratamos, no siempre nos sale, ¿no? Sí. No todos los magos no hacen magia todos los días, ¿no? Oye, y fíjate que algo que decías, y yo creo que está bueno para reflexionar, ¿no? ¿Cómo llegas y te impones en el sitio
y muchas veces, aunque se habla de este tema y pareciera que es un tema de dominio de todos los arquitectos y las arquitectas, pues es muy común la práctica de llegar y cortas el sitio, arrasas con todo lo que hay. Ya no hablemos de lugares como en el sitio en el que están ustedes, donde pues existe todavía debería de tratarse con más cuidado, ¿no? En un ecosistema delicado, donde no hay mucho de dónde colgarse, diría de manera coloquial. Ahora, también el absurdo ya es en los lugares donde la vegetación, por ejemplo, aquí en el sureste es increíble y de repente llegas a un terreno donde iban a hacer algo y arrasaron con todo para hacer algo otra vez, ¿no? Y, y te quedas así como en la incongruencia de no entender lo que está pasando, ¿no? Y algo que parecía muy lógico o muy obvio o algo de sentido común, dijera alguien por ahí, pero pues a lo último no lo es, ¿no? Y Pues sí, está difícil el tema del sentido común en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, la idea es que en el desierto tú tocas el territorio abres brecha con tu coche mismo y esa herida que le haces al territorio no se cura en años. En donde llueve un poco más, el agua nos ayuda, ¿no? A volver a restaurar. Trabajamos mucho tiempo en Chiapas, en la selva chiapaneca. Hicimos un proyecto que de lástima que nunca se construyó porque era así una acupuntura de unas capsulitas interesantes. Creo que se acabó el... Ah, bueno. Este, y y llegábamos a la visita de obra siguiente, que nunca hicimos una biblioteca para comunitaria, y al día siguiente, que a la visita siguiente que llegábamos, ya se había cubierto de la selva otra vez. Entonces, son contextos muy distintos en donde el agua y la humedad pues ayuda a camuflar, ¿no? Y a restaurar. Aquí no tenemos esa posibilidad. Lo que tocaste, ya lo tocaste y no te puedes equivocar o ya asumes tu error, ¿no? Y ves después cómo lo resuelves, pero es interesante esa característica que tiene intervenir el desierto, ¿no? oye, ¿y qué nos podrías decir ya en todos esos años de experiencia profesional, de esta vida de despacho que han tenido? ¿Cómo ha sido este acercamiento con los clientes cuando creo que hoy definitivamente los deben de buscar por lo que hacen, pero aún así creo que siempre está esta parte de la gente de no entender todavía un poquito de cómo va la cosa y cuando creo que les empieces a explicar tal vez tu intención de intervenir o qué estás pensando. Hay quienes no lo captarán del todo o cómo les ha ido, hay aceptación, cómo ha sido ese de repente ese choque de ideas o no las ha habido con el No, cliente. claro, claro. O sea, hemos perdido muchos proyectos por este mismo tema. No podemos ser custodios, no, o sea, Claclá es guardabosques, ¿no? Claclá es un Ujú. despacho guardabosques. Entonces, cuando se acercan a nosotros, más o menos, bueno, hay gente que no tiene ni idea y de repente quiere en un terreno de conservación que le hagamos un salón de fiestas, ¿no? Así, perdimos un proyecto así idéntico, así como te lo describo, ¿no? Y le dijimos, discúlpanos, pero no puedes hacer nada en tu terreno. ¿Pero cómo? Pero, pues mira, es que ve, aquí está el reglamento, está el plan parcial de desarrollo y estás en zona de conservación. Pero es que si lo acabo de comprar, le digo, híjole, pues cuando compren un terreno, lean bien las letras chiquitas, ¿no? De qué están comprando, porque, y ese proyecto, y estamos custodiando la tierra, ¿no? Cuando ya sabemos cuál es la intención, entonces estamos custodiando la tierra y nos dedicamos, te decía off cámaras, que Sí, ya nos llaman a nosotros casi para anunciar, ¿no? Nos dicen, por sí. favor, ayúdenos a denunciar, están haciendo esto allá y esto acá, pero pues realmente coadyuvamos a desarrollo urbano en el gobierno de Ensenada. Muchas veces hemos perdido, pero algunas hemos ganado y con esas que hemos ganado, pues hay energía para seguir, ¿no? Para seguir tratando de proteger el contexto en que de alguna manera, pues,
es increíble cómo nos vamos acostumbrando al deterioro. O sea, ya nacimos nosotros con un país bastante deteriorado, pero está peor hoy que cuando nacimos. Y ya nos acostumbramos a eso. Entonces el chiste es que no nos sigamos acostumbrando a deteriorarlo. De repente lo normalizamos, ¿no? Lo normalizamos como en los pueblos, ¿no? Que, no, pues yo antes, un día me tocó en el río Lerma con unos campesinos que conocí, decían, no, Arqui, pues imagínese, yo aquí nadaba cuando era niño, en el Lerma, que está asqueroso, ¿no? Pero y no hacen nada, o sea, ya se normalizó que pues ya no se puede nadar ahí, ¿no? Y ya. ¿No? Entonces, Sí. esos son los tipos de normalizaciones que, bueno, y en el tema de la seguridad, de todo, pues cada vez estamos normalizando circunstancias que no deberíamos de normalizar por ningún motivo, en todos los aspectos de las comunidades, ¿no? De la comunidad. Pero bueno, en el tema de la arquitectura tratamos de hacer eso, sensibilizamos y damos, por supuesto que cuando es conservación, pues es conservación, no hay de otra. Cuando son otros proyectos, ahorita estamos haciendo, nos entregaron una estructura de un edificio aquí en Ensenada que estamos tratando de domar, porque realmente ya está la estructura metálica ya está, y ahora nosotros tenemos que hacer un proyecto en donde esa estructura, por ejemplo, estaba el proyecto con el que empezaron la construcción, eran 18 departamentos y en el uso de suelo dice 14 departamentos. Entonces le digo al cliente, pues, pero ¿estás dispuesto? Porque si tú me contratas a mí, yo voy a hacer 14 departamentos, no voy a hacer 18. Y es una altura de 7 pisos, no voy a hacer 8 o 9 como tú tienes, ¿no? Pues ya lo convencimos, pero un proyecto dificilísimo, muy, muy, muy difícil. Este, nosotros, la verdad es que las estructuras metálicas no nos gustan, nos gustan los sistemas constructivos vernáculos, pues, que tengan que ver con un poco con el paisaje, con el contexto que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, luego a ver, si no nos arrepentimos de tomar ese proyecto, pero pues es un reto enorme, ¿no? A ver qué tal nos va. Ahí luego se los compartimos para ver cómo quedó. Sí, pero bueno, como dicen por allá, las cosas buenas no son fáciles, ¿no? También. No, no son nada fáciles, nada. Tener una pieza, tener la fortuna de completar y de terminar una pieza arquitectónica es verdaderamente un gran esfuerzo, una energía enorme de muchísima gente. Y la constelación te ayuda o no te ayuda, ¿no? Sí, Sí. claro. Oye, yo sé que está por ahí Axel. Axel, te No toca. quisiera dejar a un lado Vente aquí. ¿Sí? Sí. Sí, cabemos. para que nos Estamos aquí, cuente estamos. él un poco su experiencia, cómo ha vivido estas intervenciones, su sentir con los ecosistemas al estar en un proyecto. Platícanos un poco más. Muchas gracias. Sí, justo, pues totalmente de acuerdo. Creo que en eso comulgamos muchísimo, Claudio y yo. La verdad siempre nos cuesta un trabajo enorme cuando vamos a algún terreno que sabemos que nos están queriendo contratar para algún proyecto, siempre es un poco doloroso, ¿no? Pensar en estas cicatrices que de alguna manera son inevitables. Y pues a veces esas cicatrices pueden sanar de alguna manera positiva, ¿no? Pues pueden sumar al paisaje, algunas veces no. Y hemos aprendido mucho en el proceso de ir entendiendo, sobre todo la vegetación y la topografía de Baja California, que es como muy, muy particular, ¿no? No creo que hay un lugar con unos paisajes tan, sí, tan profundos, ¿no? La luz también, por algo Hollywood está en Los Ángeles, eso no es una casualidad, ¿no? Estamos en la misma, pues, conurbación, en la misma latitud. Y sí, o sea, el tema, creo que siempre lo que vamos a seguir tratando de hacer es cómo hacemos proyectos que se mimeticen, que se integren, que no sean tan disruptivos en el paisaje. Y algunas veces también es necesario y creo que puede sumar la idea de coronar los paisajes
o hacer unas ciertas disrupciones, pero muy controladas, ¿no? Este, y pues bienvenidos a Baja California. Creo que es un lugar muy extraordinario que debería haber sido un parque nacional toda nuestra península, y con ciertas zonas urbanas, pero hemos visto cada vez más cómo se deteriora y justamente lo que estamos haciendo nosotros es no sumarle a eso, ¿no? Pero fíjate, justamente esto que decías ahorita, Axel, nos permitimos en algunas ocasiones hacer algunas cosas disruptivas. Yo lo plantearía de otra forma, ¿no? Pareciera que los disruptivos lo que están haciendo ustedes hoy, ¿eh? Es curioso, porque es lo que menos vemos, ¿no? O sea, por ahí también un amigo a veces, y me voy a tomar el atrevimiento de hablar de buena arquitectura, me decía un amigo también, hay que distinguir entre la buena arquitectura y yo, si me lo permiten, digo, a título personal, creo que lo que hacen ustedes es, pues, es buena arquitectura, ¿no? Y esto que pareciera no muy disruptivo, yo creo que es altamente disruptivo, tal vez no tiene una carga formal, plástica muy fuerte en algunas cosas, en otras sí, definitivamente, porque está tratando de responder a algo, pero eso tampoco quiere decir que sea protagonista, que es más bien lo que ustedes tratan de evitar, ¿no? Pero sí ahí está otra manera de resolver que tal vez debería de ser la manera más común de resolver, ¿no? Hablar de temas constructivos vernáculos, como decía Claudia, de materiales del sitio, que pareciera hasta trillado, pero en realidad no lo hacemos, ¿no? Todas estas cosas que hacen hoy realmente son distintas, ¿no? Gracias, gracias. Y Sí, algo no que, sé. creo que le faltó a Claudia, o bueno, no ha salido a colación, pero que creo que es interesante. De alguna manera hemos estado conectados con la agricultura. Yo creo que hemos aprendido mucho y sucede sobre todo, bueno, yo lo he visto mucho en el Valle de Guadalupe, en el momento que tú eres vinicultor, o sea, que le entras a la viticultura, que estamos en una región donde producimos el 70% del vino que se hace en México. En el momento que le entras a ese negocio, a ese concepto, te obliga a pensar a largo plazo y te cambia como mucho la perspectiva de los tiempos y de la manera en cómo te interrelacionas con tu contexto. Entonces creo que, o sea, no, Claudia sí es vinicultora, yo he participado en algunas cosas, pero creo que eso también ha cambiado mucho de nuestra manera de pensar y de entender los ciclos, de entender también hasta la economía, ¿no? De una manera muy distinta del cortoplacismo, que creo que está arraigado también, en los problemas de la arquitectura, ¿no? No podemos disociar a la arquitectura de la economía, ¿no? Claro. Y pues de estos ciclos de retornos y etcétera, ¿no? Entonces creo que esa visión de integrarnos a la agricultura nos ayuda mucho también a ver lo distinto, ¿no? A pensar en el futuro, básicamente, que yo lo traduciría a eso, ¿no? Pensar en el largo plazo y no en el corto plazo. Sí, en edificios que perduren, que permanezcan, porque estamos en un contexto en donde la volatilidad de la gente, o sea, la gente, no sé si conozcan el término traila, pero la gente vive en trailas, en casas rodantes que estacionan en un terreno, porque no saben cuánto tiempo se van a quedar y creo que la agricultura y el Valle de Guadalupe ha generado en esta región donde la población no tiene raíces y no tiene cimientos, ha cambiado un poco la fórmula de habitar el espacio por justamente la agricultura, ¿no? Que te da estos cultivos em, que son o sea, que no son anuales, o sea, no lo tienes que volver a plantar, sino plantas una vez y cosechas y cosechas. Entonces, es una manera de permanecer en este sitio, en este contexto, y se refleja esta idea agrícola, se refleja en nuestra arquitectura por esta idea de cimiento, ¿no? De raíces, de penetrar la tierra protegiéndola, ¿no? Oye, y sí, ¿no? Mencionabas este tema del cortoplacismo hoy, que creo que está no solo en la arquitectura, sino en la manera de vivir, todo tiene que ser a corto plazo y también esto es un recordatorio de que no tiene que ser así, ¿no? Tal vez no debería de ser así, también
todo urge, para todo corremos hoy. Eh, Hablabas de las buenas prácticas de repente en Estados Unidos, pero también habría que recordar, creo que algo interesante de lo que ustedes hacen hoy es que sí retoman estas buenas prácticas de la arquitectura que habla del lugar, ¿no? Esa yo creo que es algo que todavía es lo rescatable de lo que hacemos en México, ¿no? De toda esta arquitectura que te habla de un sitio, de un lugar y de un momento histórico, ¿no? Eh, Silvia, no sé si quisieras agregar algo más ya para irnos despidiendo. Ay, tienes apagado tu micro. Ay, perdón, perdón, perdón. Quisiera hacer mención a unos comentarios en Facebook. Bueno, les mandan saludos desde Tizayuca, desde el Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo, Padrísimo. de Pachuca Hidalgo, Chetumal, Órale. Qué padre. y quisiera leer el último comentario, y creo que va muy de la mano con lo que han comentado. Dice, desde la compra de un terreno se debe tener la participación o asesoría de un arquitecto, ¿no? Y Sería lo esto va ideal. Ujú. en el sentido, ¿no? De que tú compras un terreno y vas con la intención de que quieres construir, de que quieres hacer algún tipo de vivienda, sea vivienda comercial, industrial. Y pues muchas veces la emoción, la ignorancia de no conocer el tipo de suelo, ¿no? Sí, sobre todo, si, no sé, quieres hacer no sé, un restaurante, por ejemplo, ¿no? Y te asesoras desde el inicio, pues ya puedes comprar un terreno que sí tenga un uso de suelo que te lo permite, y ya te evitas problemas, ¿no? O sea, sí, sí, ese sería un mundo ideal que sí vale la pena pensarlo. Y otra cosa que sí, sí me gustaría agregar de lo últimamente, nomás para cerrar la idea, es el tiempo no se puede comprar. Entonces, el tiempo es algo que es súper importante en los proyectos que tengan su tiempo. O sea, cada vez tenemos como una necesidad y una velocidad muy distinta, y también tenemos que entender eso y de alguna manera tenemos que adaptarnos dentro de lo que se puede, pero al mismo tiempo no. O sea, al mismo tiempo siempre tenemos que decirle a los clientes de que el tiempo es algo que no se puede comprar, no se puede acelerar. Hay un proceso siempre que hay que seguir. Y creo que eso también es súper importante, ¿no? No hay manera de generar buena arquitectura eh, tan rápido, ¿no? O sea, requiere el correcto pensamiento. Sí, tienen que madurar, los proyectos tienen que madurar. Nos ha pasado mucho de que por X cosas se para algún proyecto alguna vez y se para 6 meses, 3 meses, que nos dicen, espéranos, pues, por X motivo el cliente, ¿no? Y regresamos después de esos 3 meses al terreno, al proyecto, y pues es una cosa impresionante, eh, Sí, la la ventaja que eso ventaja que significa, ¿no? significa eso. Sí, el poder transitar un año completo en un contexto, bueno, en las ciudades es un poco distinto, pero en el campo, en las afueras de las ciudades, es importante observar quiénes son los habitantes de esos terrenos y observar cómo cambian durante el año, en las lluvias, en las secas, en el frío, en el calor, para poder entender bien en dónde estás incursionando tú. Tú eres el invasor. Ellos están ahí hace mucho tiempo. Entonces, el conocer eso es importantísimo y fundamental para poder hacer un buen proyecto, ¿no? Sí. Y quería yo agregar que somos un despacho muy chiquito. Somos 4 integrantes en el despacho. Claclá somos 4. Axel y yo, y tenemos 2 colaboradores, arquitectos, Yatsumi Matsumoto y Everardo Ibarra, que salieron de la universidad y desde los atrapamos con anzuelo. Y tenemos, por supuesto, un asistente mágico, administrativo, Darío López, que sí ha trabajado con nosotros para mantener a flote nuestro despacho. Es muy importante. Esas son las otras manos y las otras cabezas que piensan con nosotros sobre arquitectura, ¿no? No, buenísimo, muchas gracias por compartirnos hoy, por compartirnos su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de hacer arquitectura. Quisiera complementar lo que decía Silvia. Veo algunos saludos por acá desde Nuevo Laredo que había comentado, desde Chiapas, desde
mucha gente de Nuevo Laredo, ¿no? Es de Tabasco también, Puebla por allá. Vi por allá a Victoria Rodríguez, que es la anterior presidenta de la federación, también le mando un saludo. César Guillén desde la Fundación Cultural de la Federación también, que está en Chiapas también, Comitán manda saludos por acá. Eh, Veo gente de Hermosillo también que manda saludos, gente de Durango, ¿no? Oaxaca, Tampico, bueno, Veracruz, mucha gente de Nuevo Laredo otra vez. Entonces, muchas gracias a todos por seguirnos el día de hoy. Eh, Todavía de Lorena Barrera también manda saludos, Lorena desde Chihuahua. Entonces, muy movido. Esta plática, por ahí alguien preguntaba, queda guardada unos días aquí en el Facebook durante un mes de la federación y posteriormente la vamos a migrar a la página de YouTube de la Federación. Y bueno, no me queda más que agradecerles, Claudia, Axel, por su tiempo, por sus ganas, por compartirnos su trabajo y felicitarlos de verdad por hacer lo que hacen. Muchas gracias también, Silvia, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, a nombre de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, les doy las gracias a todos por habernos acompañado y quiero aprovechar para dar un anuncio. Estamos lanzando nuestro quinto foro Narrativas Interdisciplinarias. Y como saben, la Federación ya lleva 4 foros de narrativas interdisciplinarias, que son estos foros hechos por las mujeres para todos, ¿no? Entonces, pues ya estamos lanzando el cartel. Esta vez vamos a hacer sede aquí en la ciudad de Mérida. Nos va a tocar ser sede del Foro Narrativas. Entonces, esperemos que nos puedan acompañar en el mes de marzo por acá en la ciudad de Mérida. En las redes de la Federación va a estar circulando la información para que nos puedan acompañar. Y bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Axel. Gracias, Silvia. Gracias a todas y a todos los que nos acompañaron hoy. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.